tardes tengan todos ustedes, participantes de la clase de casación penal de maestría. Quiero tomar la iniciativa el día de hoy, esta clase asincrónica, para que ustedes posteriormente la vean y logren hacer su trabajo. Para la clase esta que vamos a tener, van ustedes a estudiar los recursos. ¿Los recursos qué son? Vuelvo a insistir, los recursos son remedios procesales y los podemos definir como la acción que faculta al defensor para poder hablar en beneficio de sus defendidos o defendidos, ya sea observando irregularidades dentro del proceso y que pudiera ir en detrimento de la libertad y de la inocencia a demostrar de las personas que ustedes asisten. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque resulta que cuando no lo hacemos a tiempo, somos permisivos de una cantidad de artimañas que se manejan en determinado momento en un proceso penal, y viene solamente a generar violaciones del debido proceso de nuestros asistidos. El Código Orgánico Procesal Penal del 15 de junio del 2012, fue la última modificación que tuvo, anexa a la que se hizo ahorita en el año pasado, donde se le dio un matiz allí para demostrar que el Código Orgánico Procesal Penal garantiza los derechos constitucionales y modificaron algunos articulados, cosa que es mentiras. ¿Por qué? Porque el proceso sigue siendo igual, sigue amañado, sigue siendo retardado y no se da cumplimiento a lo que está establecido a través de las normas. De igual manera, en aquello que insistíamos bastante, que en ese yo hice mucho frente en mi campo jurídico, en la parte de litigio, en la parte académica, siempre invocaba mucho en contra del efecto suspensivo. ¿Por qué? Por el efecto suspensivo lo manejaban los ciudadanos fiscales a libre albedrío y entonces le restaban autonomía al juez de la causa. Con la modificación que se le hizo al COC en el 2021, el año pasado, se eliminó la aplicación del efecto suspensivo de su fase inicial y la enviaron directamente a la fase de juicio. Sigue estando allí todavía el efecto suspensivo, cosa que yo considero desde el punto de vista que es inconstitucional, porque el efecto suspensivo no debería aplicarse en esa terminología, sino sería la labor de la fase acusatoria de profundizar bien en el proceso investigativo y poder promover pruebas contundentes que vayan en contra de la persona que está detenida. Pero sucede todo lo contrario, no hacen su trabajo de acusatorio y entonces cuando la persona, el defensor logra obtener el beneficio de la libertad o de su asistido, entonces invocan el efecto suspensivo y le resta la autonomía al ciudadano juez. Dicho esto, vamos a comenzar hoy la clase que es sobre lo que se va a basar el trabajo que ustedes van a escribir, vamos a hablar sobre los recursos procesales. Como estaba diciendo, los recursos procesales son todos aquellos remedios procesales que se invocan y que se pueden utilizar para evitar males mayores, porque cuando se dejan pasar desde la fase inicial del proceso, que es desde la audiencia de la presentación, va a generar perjuicios al final en contra de la persona que ustedes están asistiendo. Los recursos los encontramos desde el artículo 423, que es la impugnación objetiva. Yo les voy a leer a grueso modo, rapidito, cada articulado para que ustedes tomen nota. Lo pueden ver a través del COC, Orgánico Procesal Penal existente, y de ahí pueden ustedes sacar sus conclusiones para hacer su trabajo. Pero ojo, voy a repetir otra vez, es estudiarlos y vaciarlos en la computadora. No es que me la van a sacar copia a la hoja y me la van a enviar, porque en una clase anterior que di con otro grupo me sucedió eso. Simplemente hacen un paneo sobre la hoja y la mandan y viene tal igual como está el código, a pie de letra, y así no puede ser, es un corte y pegue. Aquí cada quien va a tener que escribir. El artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal habla de la impugnación objetiva. ¿Cuáles son esas? Son las diligencias judiciales que serán recurribles y son utilizados los medios establecidos y en casos expresamente establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Usted puede diligenciar en beneficio de una persona. ¿Por qué? Porque considera que hay una violación del debido proceso, pero tiene que hacerlo fundamentándolo en hechos reales, promoviendo las pruebas, mostrando evidencias que lo que se quiere imputar a la persona no guarda relación con los hechos. Y si guarda relación, no es tal como lo están tipificando, porque las participaciones, la conducta de participación de una persona en un hecho, se clasifica en una cantidad de cuestiones.
está el cooperador, está el aguantador, está el facilitador, hay una cantidad de calificaciones y de acuerdo a esa calificación la persona tiene una pena. Entonces hay que saber manejar eso. En el caso de vehículos, robo de vehículos, pues entonces hay una ley que regula el robo de vehículos. Y entonces hay fiscales que quieren aplicar el robo de vehículos de acuerdo a la ley extraordinaria que tiene que ver con el robo y hurto de vehículos y también quieren aplicar el Código Penal como robo agravado. Y si no hay vinculación de una con otra, pues no lo pueden aplicar. Entonces tendría que quedarse el detenido únicamente con el famoso robo de vehículos, que es lo que hizo, pero no el robo agravado que establece el Código Penal. Entonces eso lo dejo a ustedes de manera de estudio para ver por qué no se puede aplicar. Entonces esas son las impugnaciones objetivas. La legitimación podrá acudir en contra de la decisión judicial las partes que la ley tenga este derecho por el imputado. Y establece de igual manera este articulado, la legitimación quiere decir que quienes podrán acudir, las personas que tengan derechos para representar al imputado. ¿Y quién es el que tiene derecho? Pues el abogado defensor, que es asignado por la familia y por el detenido. Pero ojo, ese nombramiento se lleva al sitio de reclusión de tal detenido, si es que está detenido, si no lo puede firmar en la calle, en su casa donde está, y se consigna. Y se debe estar presente que ese detenido sea traído al tribunal del centro de reclusión para que avale la firma que aparece allí y pueda usted tomar acciones en beneficio de él. Si ese detenido no es traído para que ratifique esa firma, pues en cualquier momento le pueden declarar que es inadmisible ese nombramiento porque nunca fue ratificado ante el tribunal o porque hubo negligencia del tribunal en trasladarlo o hubo negligencia del defensor en pedir que el detenido ratificara ese nombramiento que tiene allí. Ese nombramiento se da, pero ese nombramiento no le da cualidad para que el defensor se ponga a negociar y hacer trámites que vayan a perjudicar al detenido. Recuerden ustedes que el nombramiento se da, pero el detenido o los detenidos deben de estar presentes siempre dentro de ese nombramiento y el defensor debe estar siempre atento de qué es lo que quiere el detenido. Porque usted con un nombramiento no puede actuar nunca en contra de la voluntad del detenido. Estoy tomando constantemente líquido porque tengo un problema de la garganta, ustedes me disculpan. ¿Qué sucede? Muchas veces el detenido no quiere admitir los hechos. Entonces el detenido dice, ¿va a hablar? No, yo le concedo la palabra a mi abogado. Entonces el abogado se parece, mire, he visto la situación y visto todos los alegatos que la Fiscalía ha presentado, ciudadana juez, mi detenido no quiere admitir los hechos. Y dice usted que el detenido no quiere admitir los hechos, el detenido quiere que el abogado lo defienda hasta ir a juicio. Entonces eso es actuar contra la voluntad de su detenido. Entonces hay que estar muy pendiente con eso. El 425 nos habla de la prohibición. Esto hay que estar muy pendiente. Esto se habla de la prohibición. ¿Y cuál es esa prohibición? Que los jueces que pronunciaron o concurrieron a dictar decisiones anuladas no podrán intervenir en el nuevo proceso. Cuando una decisión se la anula la Corte de Apelaciones o cualquier sala del tribunal, ya sea la constitucional o la penal, y vuelve el expediente a que sea nuevamente visto, no puede tener acceso el juez que lo tenía inicialmente. Si el abogado desconoce esto, pues prácticamente el expediente vuelve a caer otra donde usted hizo la prohibición porque había un mal manejo en contra de la voluntad suya y en contra de su detenido y no habían garantías procesales. Y entonces, pues bueno, el expediente sube a la sala de Corte de Apelaciones, lo vuelven a remitir y si usted no se pone pilas, pues va a caer nuevamente en el mismo tribunal y allá usted con su problema que no está pendiente. Los recursos deben interponerse en tiempo, formas establecidas, con indicaciones específicas. Esto establece el artículo 426. Eso se llama interposición. Por eso insisto tanto en las tareas. Si yo envío una tarea como la de la historia de la casación y se pusieron a hablarme de una cantidad de cosas que yo no había dicho, automáticamente cayendo ustedes a hacer una interposición de un recurso, no se lo van a admitir. Se lo admiten momentáneamente, pero se van a declarar inadmisible porque resulta que usted está fundamentando una cantidad de cosas que no tiene por qué decirlo. Uno tiene que ser muy específico a lo que va y los recursos tienen que invocarse en el escrito, es lo que usted quiere que le sanen, porque le están lesionando. Entonces tiene que comenzar a contar una historia larga allí, historia sagrada para conseguir hecho, no, porque se lo van a declarar inadmisible porque no está tocando a fondo lo que tiene que decir. Entonces, eso es que está pendiente, que tiene que ser con puntos claros y específicos y tiene que ser con los lapsos establecidos.
El agravio, el 427, solo se impugnarán las decisiones que sean desfavorables, lógica, porque si la decisión es desfavorable, pues debe impugnarla, eso es un agravio. Pero si le está favoreciendo, ¿para qué usted va a hacer un recurso? Y ahí hay que estar muy pendiente. Usted dirá, bueno, tiene razón, sí, pero vamos a hablar de la de simetría. Si la simetría me dice a mí que sumando un año con otros años y tomando en cuenta algunas cuestiones que favorecen, como está el COC, que favorece a aquellos menores de 21 años y que permite que esas personas pues tengan un beneficio en ser rebajada la pena, cuando la persona es primaria, en que está incurriendo un delito de primera vez, no registra antecedentes, de repente un muchacho que es estudiante, entonces eso son cuestiones que le pueden favorecer y resulta que le colocan una pena de 10 años y usted está consciente que puede que la dosimetría le da para que sea menos, entonces usted puede perfectamente impugnarla. Pero si usted ve que la dosimetría de repente daba para 12, para 14, pues quede callado. Pero hay abogados que actúan de forma temeraria y se ponen a inventar cosas y perjudican al detenido. Por eso nos trasladamos de este artículo del 427, nos vamos al 424, que dice que nadie, ningún defensor puede actuar en contra de la voluntad del detenido. Por eso hay que decirle siempre al detenido, mire, en la estrategia que estamos manejando, si admitimos los hechos, sumando esto con aquello, para allí y para acá, le puedo conseguir una pena máxima de 7 años, 8 años, ¿no? Depende de lo que es el monto. Entonces el detenido va a decir, sí, echémosle, doctor, vamos a hacerlo así como usted dice, se habla con la familia, pero es con la voluntad manifiesta de la persona que usted está asistiendo. Y para que no caiga, no incurra usted en el 427 de agravio. Para el 428 ahora las causas de admisibilidad. ¿Cuándo se puede interponer un recurso en el que sea admisible en la corte? Pues muy sencillo, cuando quien lo presente por la corte, los inadmisibles. Cuando son inadmisibles, ¿cuáles son? Cuando quien lo presente carezca de la cualidad para el hecho. Por eso es importante que cuando usted trae el nombramiento, tiene que venir el detenido y certificar que esa firma que está allí es suya. Porque no, usted comienza a trabajar en el proceso, el ciudadano juez por tanto trabajo, porque tampoco lo leyó, porque hizo caso omiso, lo dejó que eso transcurriera. El ciudadano fiscal también dejó que transcurriera, la secretaria dejó también que transcurriera, la secretaria del tribunal, y resulta que usted va a interponer un recurso y se lo van a declarar inadmisible por cuanto carece de cualidad para hacerlo. Tiene nombramiento firmado, pero no está ratificado en el tribunal. Si no está ratificado en el tribunal, perfectamente usted puede tener y haber analizado allí. Entonces, un requisito sine qua non, que el detenido debe certificar que usted es su defensor. Si no lo trasladan para que venga a certificar eso, a ratificar la firma, pues entonces el día que lo van a traer para la audiencia, usted va a decir, ciudadano juez, solicito, pues ya aquí que está presente mi detenido, se le ponga de manifiesto el nombramiento que él me dio para que lo rectifique nuevamente aquí en el tribunal. Porque no cae en el punto número 1 o punto A de cualidades de admisibilidad. Si usted no tiene la cualidad, porque eso no está firmado donde como debe estar legalmente, usted queda fuera del juego. Cuando usted lo que va a presentar es extemporáneo, o sea, tiene los 5, los 10, los días establecidos para presentar el escrito, usted no lo presenta. Como cuando uno manda a la clase para presentar el trabajo el día tal, hasta las 6 de la tarde y lo mandan 10 días después. Eso es inadmisible. Entonces, lamentablemente, ese trabajo que presentaron con retardo no debería tener siquiera una nota. 1. ¿Por qué? Para que la gente vaya aprendiendo. Pero aquí va a ser una excepción de dejarlos pasar por esta primera vez. Pero las segundas no van a pasar. Entonces, ¿por qué? Porque la misma clase que estamos viendo establece en el 428 las cosas que son extemporáneas porque no lo presentaron en el lapso establecido. Y por un día que usted no presente un escrito, usted perdió. Y en civil, por minutos o por horas que usted llegue a una audiencia, usted perdió. En civil se fija una audiencia a las 10 de la mañana y si usted llega a las 10:05 y ya la contraparte está allí, esa contraparte, o usted perfectamente puede decirle al ciudadano juez, solicito que el ciudadano secretario tome nota del reloj del tribunal, porque han ya transcurrido 5 minutos y la contraparte no vino y me declara el acto desierto, falta de interés de la otra parte actora. Y ya hacen el acta allí y automáticamente se perdió el caso civil. ¿Por qué? Por la apatía y la negligencia del abogado en cumplir las horas y cumplir los lapsos. Los lapsos del abogado en litigio son fundamentales.
Ojo, fundamental en los lapsos de apelación, hago esa aclaratoria, pero para que le trasladen el detenido uno de la cárcel a la audiencia, la fijan a las 9 de la mañana y muchas veces son las 2 de la tarde y todavía no ha llegado la patrulla con los detenidos. Ahí sí no forma parte de los lapsos. Pero cuando uno va a escribir algo, tiene que cumplir los lapsos a cabalidad. Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable. ¿Por qué? Porque está establecido dentro del código que eso no tiene impugnación. Un ejemplo. La audiencia estaba fijada para el día 12 a las 10 de la mañana y se hizo el día 12 a las 10:30 de la mañana. Se está haciendo. Y no hay impugnación porque está haciendo en el mismo día. Y allí entran una cantidad de elementos que forman parte, que es lo que decía, que ustedes se fijan la audiencia a las 10 de la mañana y traen el detenido a las 2 de la tarde, pero lo están trayendo. ¿Por qué? Porque no hay transporte, porque se presentó un problema en la carretera, pero llegó dentro del día. Es la audiencia que se va a dar normal y se le está cumpliendo el día. La audiencia se está fijada para el día 10 de diciembre a las 10 de la mañana. Bueno, empezó a las 2 de la tarde, pues sí, el día 10 de diciembre a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana no se llegó, pero llegaron a las 2 de la tarde con el detenido, usted perfectamente puede asistir. Entonces, allí hay que estar muy pendiente. ¿Cuáles son los efectos extensivos? Los efectos extensivos son los recursos interpuestos a favor de una persona, pero resulta que hay una asociación allí de personas, que llamamos las causas. Usted defiende a Pedro y allí está María y está José. El recurso que usted hace en defensa de Pedro, que es su cliente, si les sale favorable, es extensivo también a María y a José. Pero si el recurso que usted hace a favor de su defendido, no se lo admiten porque está fuera de lugar, fuera de orden, pues no va a perjudicar las dos causas restantes. Entonces el recurso es extensivo cuando vaya en beneficio de los otros detenidos, que independientemente no son clientes suyos, pero forman parte de la misma causa, del mismo expediente. El efecto suspensivo, que está en el 430, es la interposición de recursos y se suspenderá la ejecución de las decisiones, salvo expresamente las disposiciones en contrario. Este articulado ya fue modificado con la resolución esta del año pasado y está siendo aplicado de otra manera, pero sin embargo tienen que profundizar ustedes en qué quedó ese efecto suspensivo y hacer también un comentario sobre este articulado. El 431 nos habla de desistimiento. Son cuando uno hace un recurso y de repente entiende que como que se equivocó, puede perfectamente desistir de él. En el lapso de establecido, ¿en qué va a desistir cuando ya tenga la sentencia? Bueno, no. Yo quería desistir de eso, pero no pude. Usted lo introduce hoy, está dentro del lapso establecido hasta que salga la decisión, usted va a ir solicita el desistimiento porque usted considera que se equivocó. Y para usted desistir de ese recurso, tiene que cuidarse de espaldas y solicitarle al detenido la autorización. No porque usted tenga el nombramiento, va a hacer lo que le parezca allí, entrar como perro por su casa, entra y sale. No. Usted tiene que decirle al detenido, mire, yo hice un recurso, pero yo creo que nos va a perjudicar por esto y por esto. Yo necesito que usted me firme aquí, que usted me autoriza para yo desistir. Usted tiene que ir al centro de reclusión del detenido, llevarle el escrito, yo, fulano de tal, en mi condición de detenido, imputado, investigado en la causa tal, autorizo al abogado fulano de tal, quien es mi defensor, para que desista el recurso que interpuso el día tal, y usted lo guarda allí. Porque si usted no tiene esa autorización, usted no puede estar desistiendo de las cosas que ha escrito, y que pudieran en determinado momento hasta defender a su asistido. Y si funcionaran las normas como debe de ser, pues prácticamente si usted perjudica a esa persona, los familiares directos de esa persona que tienen derecho dentro del proceso de asistirlo, en caso de la cónyuge o el cónyuge o de sus padres, si no es casado, no viven en concubinato, perfectamente lo pueden denunciar a usted en el colegio de abogados del tribunal disciplinario, ya usted le pueden abrir una investigación administrativa y le pueden suspender del ejercicio por unos años. Pero como aquí todo el mundo hace lo que le parece y todo el mundo va y viene como mejor le convenga, pues entonces se viola el debido proceso y se violan las normas establecidas del Código de Ética del Profesional del Derecho. La competencia.
el 432. ¿Quién tiene la competencia de decidir sobre el recurso que uno interponga? Pues uno interpone el recurso ante el tribunal que lleva el expediente. Puede ser que él mismo lo tenga a la disposición de corregirlo de inmediato, o si no, tiene que enviarlo en el lapso establecido directamente a la Corte de Apelaciones. Pero usted no puede coger con expediente para la Corte de Apelaciones, usted lo presenta en el tribunal donde usted considera que le están lesionando sus derechos, los derechos suyos como profesional de una persona que usted está asistiendo. Cuando usted interponga un recurso, ya el recurso está interpuesto. Usted no puede ir después al tribunal, una cosa ir a desistir, que es lo que llamamos desistimiento, y otra cosa es que usted quiera que le presten el recurso para usted reformarlo. No, ya el recurso está interpuesto, ya el recurso fue admitido, ya está en un proceso para sacar la sentencia y la decisión del magistrado que le correspondió. Y usted solamente no tiene derecho a ir allá a que lo presten para reformarlo. La rectificación. Los errores de derecho en la fundación de las decisiones impugnadas que no hayan influido en la parte dispositiva no la anularán, pero se corregirán, así como el denominado o cómputo de las penas. ¿Qué es lo que hace uno con la rectificación? La rectificación es ir a plantear que la pena que le interpusieron a Pedro Pérez, el cual yo estoy asistiendo, me le da un monto casi de 15 años, pero fue que yo en el recurso planteé una cantidad de incidencias, como les mencioné hace rato, de que la persona es menor de 21 años, de que la persona es primaria, una cantidad de elementos, o que me le están señalando una tipificación de delito que no guarda relación. Un ejemplo práctico, asociación para delinquir, está siendo penado con el delito de cómputo de pena de asociación para delinquir. Resulta que eso lo actuó. Entonces, ¿con quién se asoció? Con su mente solamente, eso no tiene ningún sentido. Entonces allí hay que pedir que se rectifique eso porque hay un error en el cómputo de pena. Porque le están impugnando lo que hablé anteriormente, robo o hurto de vehículo automotor, de acuerdo a la ley que señala esto, y le están aplicando el robo agravado por el Código Penal. Y no están las circunstancias, las vinculaciones de una cosa con otra, y entonces le están colocando un cómputo supremamente alto. Entonces ahí es donde usted tiene que estar pendiente. El derecho penal, como el civil, como cualquier derecho, es un juego de ajedrez. Usted tiene que saber mover la ficha, usted tiene que estar pendiente, tiene que leer constantemente, porque es que muchos abogados no leen, yo diría que la gran mayoría. Entonces solamente se limitan a cobrar y dejan las cosas allí, al libre albedrío, porque bueno, ahí va saliendo poco a poco, no. Usted tiene que estar pendiente de lo más mínimo, porque usted muchas veces mire, aquí sucede algo, y lo digo por experiencia propia. Los ciudadanos fiscales van a la audiencia de presentación sin ningún elemento de investigación, solamente se guían, la gran mayoría, por las actas policiales. Y hacen un recuento ahí del acta policial y de repente le tiran un capotazo ahí para medio perjudicarle a la persona. Cuando debería ser garante también de los derechos del imputado, porque esa es la función del fiscal, sanear ese proceso. Recursos durante las audiencias. En este acto se podrá presentar recurso de revocación en el que será resuelto de inmediato sin suspenderla. ¿Cuál es el recurso? Durante la audiencia se puede presentar un recurso. Claro. ¿Por qué? Porque resulta que de repente hay una persona que le están acusando de un delito que es menos gravoso, menos de 5 años puede ser la pena. Entonces perfectamente se puede allí negociar de una vez, negociar en buen sentido de la palabra, utilizando las técnicas y las estrategias. ¿Cuáles son las técnicas? Lo que está escrito en la ley, y las estrategias, lo que usted pueda plantear. Mire, ciudadano juez, en virtud de que mi defendido, que eso lo puede hacer usted, porque usted tiene 48 horas cuando lo designan para ir a la audiencia de presentación. Usted búsquese rápido una constancia de fiadores y todo eso. Usted, mire, mi asistido, doctor, está en curso en un delito, supuestamente que puede tener una pena inferior a 5 años. Yo solicito con el debido respeto de que se le conceda la libertad condicional y que sea juzgado en libertad, lo cual está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, está establecido en la Constitución de la República, está firmado en tratados internacionales y un derecho humano tener la libertad. Entonces solicito que se le siga el proceso investigativo para demostrarlo si está imputado o no, pero en virtud que la pena es menos gravosa, entonces por favor me le concedan la libertad. Y aquí anexo los fiadores, anexo esto y esto, pero lleve todo de una vez. Esos son los recursos que se hacen durante las audiencias.
O si no, terminada la audiencia, al día siguiente va usted al tribunal, habla con el juez, le plantea la rectificación de esa decisión y automáticamente la persona puede salir en libertad. El artículo 438, lo tengo por acá porque no lo traje aquí en el apunte, se me pasó por alto y pido un poco también a buscarlo aquí, que dice 438 rapidito. El 438 nos habla de las audiencias orales, el procedimiento. Las audiencias orales cumplen los lazos que se deben de poner por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación. El tribunal resolverá dentro del plazo de 3 días la decisión que recaiga y se ejecutará en el caso. Si la audiencia no va a ser oral, como el caso de que ya pasó la presentación, usted lo hace por escrito, y en los 3 días máximos, para que le den contestación afirmativa o negativa, y si no, pues lo hace de forma oral dentro de la misma audiencia. El artículo 439 nos indica quiénes son recurribles ante la Corte de Apelaciones, porque cuando ya uno sale de estos recursos que pueda plantear en el tribunal de la causa, o hay que ir directamente a la Corte de Apelaciones. ¿Cuáles son las partes recurribles? Primero, las que pongan fin al proceso y hagan imposible su continuidad. Las que resuelvan con excepción, salvo las declaraciones sin lugar por el juez de control en la audiencia primaria. No quiere decir que no pueda acudir nuevamente a esta situación de juicio. Las que hacen la querella o la acusación privada. Las que causen un grave irreparable, o sea que un grave es agravante completamente con su defendido, también son recurribles. Las que concedan o rechacen la libertad condicional o denieguen la existencia de conmutación de pena y la señaladas expresamente por la ley. O sea, toda acción que vaya en contra de su asistido y que usted vea que le están violando el artículo 49 de la Constitución de la República de Venezuela, que es el debido proceso, tienen derecho a ser interpuestas ante la Corte de Apelaciones, pero presentándola primero al tribunal de la causa. El recurso de apelaciones yo lo envié la semana pasada como clase. Ahí he explicado los lapsos, por lo tanto no les voy a señalar lo del recurso de apelaciones porque eso fuera parte de la clase, que el recurso de apelaciones viene desde el artículo 439 y nos lleva hasta el libro cuarto. 439 y tienen que mencionar hasta el artículo 449. Estos 9 artículos que tiene usted que mencionar en el trabajo que mandé a Corte de Apelaciones. Y sobre esto va a ser la clase, la tercera clase, lo que hemos dicho. Y me van a anexar en la clase, van a hacer una exposición de motivos histórica, ojo, histórica, y por qué se da y cuándo se debe dar. Y vamos a hablar sobre el origen de un recurso que está por allí, que se llama el origen del habeas corpus. El habeas corpus es una institución muy antigua, cuya aparición está vinculada y se remonta al siglo XII. Su larga evolución y su estrecha vinculación con la historia política y constitucional de Inglaterra han determinado que ese país hizo la aparición de la literatura en torno a esa garantía constitucional y no menos grado similar dentro de Estados Unidos, cuyo ordenamiento jurídico la incorporó en el siglo XVIII. La América Latina la adopta a partir del siglo XIX. Fíjate la trayectoria del habeas corpus, ¿no? En aquel tiempo la puso en vigencia Inglaterra con una persona que se llamaba Juan Sin Tierras en aquella época. A partir de entonces, del año 1215, va en la Carta Magna de Inglaterra, y el habeas corpus es la figura de la garantía constitucional para invocar cuando la persona está siendo detenida de una manera arbitraria y permanece detenida en un recinto policial denominado calabozo o celda,
y que no tiene suficientes elementos para estar detenido. Esto nació en el año de 1679 como una garantía de la libertad individual, que lo puso de manifiesto, vuelvo y repito, en Inglaterra, y que posteriormente se extendió a Estados Unidos y posteriormente llegó a la América Latina. Este recurso habeas corpus es una garantía que permite el ejercicio del derecho a las libertades de los seres humanos. Es uno de los presupuestos que se establece como resultado de instaurar un Estado de Derecho. Porque cuando existe Estado de Derecho, existe restaurado todas las garantías procesales. Por eso el habeas corpus obliga a restaurar la garantía de derecho a la persona que le violan su libertad. Es importante que la garantía del habeas corpus sea utilizada por los ciudadanos ilegalmente detenidos para obtener su libertad de una forma inmediata. El habeas corpus, vista la privacidad, la libertad arbitraria o ilícita de nuestro representado por la autoridad policial competente, exige que nos exhiba el cuerpo mediante el mandato del habeas corpus. Tenemos que ver la persona que está detenida, la tienen que mostrarnos, tenemos que ver dónde está, tenemos que saber qué hicieron con esa persona, invocar su detención privativa de libertad de una forma errónea por parte de las autoridades policiales, ya sean civiles o militares, y que está establecido en el artículo 47 de la República Bolivariana de Venezuela, en el numeral 1 dice: ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial. Tengo un consejo para ustedes: cada vez que ustedes hagan un escrito, háganle original y copia. Presentan el original y que a la copia le den acuso de recibo. Y agárrense una carpeta del color que sea y vayan guardando allí todo ese poco de lo que ustedes están haciendo, que les va a servir a un futuro para cobrar honorario y intimar honorario, porque también muchas veces no le quieren pagar a uno, intimar honorario porque usted ha trabajado el expediente y la única prueba es que tenga allí todo anotado. Y para que mañana, pasado mañana, no venga un familiar, si es posible, a atropellarlo y a amenazarlo, porque usted no hizo nada y usted tenga fundamento de todo lo que usted ha trabajado en ese expediente. Eso hay que tenerlo todo. Y cuando se hace la habeas corpus, uno tiene que tener, yo presento una habeas corpus el día tal, de fecha tal, y está recibido, mire. Que tengan un feliz día, que la pasen muy bien. Gracias por la atención y espero que hagan los correctivos que les he indicado. Feliz día.